La dama rica insultó al taxista, pero en sus ojos reconoció a su hijo perdido. El sol de la tarde caía sobre Ciudad del Cabo con esa intensidad dorada que solo África puede ofrecer. Las sombras de Table Mountain se extendían sobre los edificios relucientes del centro financiero, donde el cristal y el acero reflejaban la riqueza acumulada de décadas. Isabela Mocoena ajustó sus gafas de sol Dior mientras salía del lujoso edificio corporativo donde acababa de cerrar un contrato millonario. Sus tacones Louboutin repiqueteaban contra el mármol pulido del vestíbulo con la autoridad de alguien que nunca había conocido el fracaso, o al menos eso era lo que el mundo veía. A sus 52 años, Isabela era la definición del éxito sudafricano post-apartheid. Había construido un imperio inmobiliario desde cero, o eso decía la narrativa oficial. Su rostro aparecía regularmente en revistas de negocios. Su nombre se pronunciaba con reverencia en las juntas directivas, y su fortuna se estimaba en varios millones de rands. Vestida con un traje Armani color marfil que contrastaba elegantemente con su piel oscura, Isabela emanaba poder y control. Su cabello, alisado a la perfección y recogido en un moño bajo, no tenía ni un solo mechón fuera de lugar. Pero detrás de esa fachada impecable, detrás de esos ojos color ámbar que intimidaban a los competidores en las salas de juntas, existía un dolor que ni todo el dinero del mundo podía comprar. El vacío dejado por un hijo que había desaparecido 25 años atrás. «Señora Mocoena, su conductor está en el taller. Le he llamado un taxi», informó su asistente, Marcus, un joven eficiente que siempre anticipaba sus necesidades. Isabela frunció el ceño ligeramente. No le gustaban las desviaciones de su rutina perfectamente orquestada, pero asintió con elegancia controlada. «Está bien. Asegúrate de que sea uno de los servicios premium. No toleraré ningún vehículo sucio o conductor poco profesional». «Por supuesto, señora Mocoena». 10 minutos después, un Toyota Corolla blanco, limpio pero visiblemente usado, se detuvo frente al edificio. No era el Mercedes negro con chofer al que Isabela estaba acostumbrada. El coche tenía algunas abolladuras en el capó, y la pintura mostraba los efectos del sol implacable de Ciudad del Cabo. Isabela sintió que su irritación crecía. Un hombre salió para abrirle la puerta. Tendría alrededor de 30 años, alto y de complexión atlética. Su piel era de un tono marrón oscuro que brillaba bajo el sol de la tarde. Vestía unos jeans limpios y una camisa polo blanca que, aunque simple, estaba impecablemente planchada. Pero lo que más llamó la atención de Isabela, en ese primer momento fugaz, fueron sus ojos, grandes, expresivos, de un color marrón casi negro que parecían contener historias enteras. «Buenas tardes, señora. Soy Tabo, su conductor», dijo con una voz profunda y amable, extendiendo la mano para ayudarla con su maletín ejecutivo. Isabela ignoró el gesto, sujetando firmemente su Louis Vuitton como si el simple contacto con el conductor pudiera contaminarlo. «¿Este es el mejor vehículo que pudieron enviar?», espetó mirando el coche con desdén evidente. «Pedí un servicio premium, no un cacharro desvencijado». Tabo mantuvo su compostura, aunque Isabela pudo notar una tensión casi imperceptible en su mandíbula. Había aprendido, a través de años conduciendo por las calles de Ciudad del Cabo, a no tomarse personalmente los insultos de los clientes adinerados. Pero algo en la voz de esta mujer, en su actitud despectiva, le tocó una fibra sensible que prefería mantener enterrada. «Le aseguro que mi vehículo está en perfectas condiciones mecánicas, señora. Lo limpio y reviso cada día», respondió con dignidad tranquila. «Le prometo llevarla a su destino de manera segura y cómoda». Isabela resopló, un sonido de desaprobación que había perfeccionado en innumerables negociaciones, donde buscaba establecer dominancia inmediata. «Eso ya lo veremos. A Camps Bay y toma la ruta más rápida.
Tengo una cena importante y no puedo llegar tarde por culpa de un conductor incompetente. Subió al asiento trasero sin esperar respuesta, sacando inmediatamente su iPhone y comenzando a escribir correos electrónicos con dedos ágiles. Tabo cerró la puerta con suavidad, respiró profundamente y rodeó el coche hacia el asiento del conductor. El tráfico de Ciudad del Cabo a esa hora era, como siempre, un caos controlado. Tabo conducía con la habilidad de alguien que conocía cada calle, cada atajo, cada patrón de semáforos de la ciudad. Pero Isabela apenas lo notaba, absorta en su teléfono, respondiendo mensajes de socios comerciales en Londres, Nueva York y Johannesburgo. «Disculpe, señora», dijo Tabo después de unos minutos de silencio. «Hay un accidente en la ruta principal hacia Camps Bay. Puedo tomar una ruta alternativa a través de Observatory. Añadirá 15 minutos, pero evitaremos estar atrapados por al menos una hora». Isabela levantó la vista bruscamente, sus ojos brillando con irritación. «¿Y cómo sé que no me estás engañando para alargar el viaje y cobrar más? He escuchado sobre ustedes, los taxistas, siempre buscando la manera de estafar a la gente». Las palabras cayeron como cuchillos en el interior del coche. Tabo apretó el volante con más fuerza, sus nudillos tensándose. Durante un momento, consideró simplemente continuar en silencio, pero algo dentro de él, un vestigio de orgullo que se negaba a ser completamente aplastado por las circunstancias de la vida, lo impulsó a responder. «Señora, con todo respeto, soy un conductor honesto. Tengo una calificación de 4.9 estrellas en mi aplicación después de 5 años conduciendo. No necesito estafar a nadie. Puede revisar el GPS de su teléfono si no confía en mí». Isabela lo miró a través del espejo retrovisor y por primera vez desde que había entrado al coche, realmente lo vio. Sus ojos se encontraron en ese pequeño rectángulo de cristal y algo extraño sucedió. Un escalofrío recorrió la columna de Isabela, un reconocimiento visceral que no podía explicar. Esos ojos, había algo terriblemente familiar en ellos. La forma de las cejas, ligeramente arqueadas, la intensidad de la mirada, el pequeño lunar justo debajo del ojo izquierdo. Su corazón comenzó a latir más rápido, un ritmo irregular que no había experimentado en años. Se quitó las gafas de sol, necesitando ver con más claridad. Tabo también la miraba, y en su rostro había una expresión de confusión, como si él también sintiera ese extraño momento de déjà vu. ¿Qué dijiste que era tu nombre?», preguntó Isabela, su voz repentinamente menos firme, menos autoritaria. «Tabo, señora. Tabo Nkosi». El nombre no significaba nada para ella, pero esos ojos... Isabela sintió que su mente viajaba atrás en el tiempo, a un día de hace 25 años que había pasado décadas tratando de olvidar sin éxito. Un día, en un mercado abarrotado de Johannesburgo, un niño de 5 años, con grandes ojos oscuros y un lunar bajo el ojo izquierdo, riendo mientras comía un helado de vainilla. Un momento de distracción, una multitud repentina, gritos, pánico. Y cuando se volvió, ya no estaba. Su pequeño Mandla, desaparecido, como si la tierra se lo hubiera tragado. «¿Cuántos años tienes?». La pregunta salió antes de que pudiera detenerla, urgente y cargada de una emoción que no podía nombrar. Tabo la miró extrañado a través del espejo retrovisor, claramente desconcertado por el cambio repentino en el tono de Isabela. «30 años, señora». «¿Por qué lo pregunta?». Isabela sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. 30 años. Su hijo tendría exactamente 30 años ahora. Pero no podía ser. Ciudad del Cabo estaba a 1.400 kilómetros de Johannesburgo. Las probabilidades eran astronómicas. Su mente racional, la misma que había construido un imperio comercial, le gritaba que estaba siendo ridícula, dejándose llevar por la desesperación de una madre que nunca había superado la pérdida de su hijo. Pero su corazón,
ese órgano traicionero que guardaba recuerdos más profundos que la lógica, no podía ignorar la similitud de esos ojos. Nada. Olvídalo, dijo finalmente su voz, sonando hueca incluso para sus propios oídos. Toma la ruta alternativa. El resto del viaje transcurrió en un silencio tenso. Tavo conducía concentrado, navegando por las calles estrechas de Observatory con pericia profesional. Isabella mantenía la mirada fija en su teléfono, pero no veía realmente las palabras en la pantalla. Su mente estaba perdida en recuerdos dolorosos, en una búsqueda que había durado 5 años antes de que la policía finalmente le dijera que lo más probable era que su hijo estuviera muerto. Había sido un tiempo oscuro en su vida. Su esposo, incapaz de soportar el dolor y las acusaciones implícitas entre ellos, se había ido 2 años después de la desaparición. Isabella había canalizado todo su dolor, toda su rabia y su culpa, en construir su imperio comercial. Cada propiedad comprada, cada contrato firmado, era una forma de llenar el vacío insoportable, pero por supuesto, nunca funcionaba. El éxito material no podía reemplazar los brazos de un niño alrededor de su cuello, la risa inocente, las preguntas interminables sobre el mundo. Cuando finalmente llegaron a la mansión de Isabella en Camps Bay, con sus vistas panorámicas del océano Atlántico y sus jardines meticulosamente cuidados, el sol ya había comenzado a descender hacia el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y rosas espectaculares. Tavo detuvo el coche frente a la imponente entrada de hierro forjado. Isabella permaneció sentada un momento más largo del necesario, observándolo a través del espejo retrovisor. Tavo consultó el medidor y se volvió hacia ella. «El viaje es de 350 rands, señora». Isabella sacó su billetera, extrayendo varios billetes. Su mano tembló ligeramente mientras los extendía. Cuando Tavo tomó el dinero, sus dedos se rozaron brevemente. Fue apenas un segundo, un contacto accidental, pero Isabella sintió una descarga eléctrica recorrerla. «Quédese con el cambio», murmuró, saliendo del coche apresuradamente. Tavo contó el dinero y se dio cuenta de que ella le había dado 1000 rands. Era una propina de 650 rands, más de lo que a veces ganaba en un día entero. Se bajó rápidamente del coche. «Señora, se equivocó con el dinero. Es demasiado...» Pero Isabella ya estaba a mitad de camino hacia su puerta, sus tacones resonando contra el pavimento. Se detuvo por un instante sin volverse y luego continuó caminando. La puerta de su mansión se cerró detrás de ella con un sonido definitivo. Tavo se quedó parado junto a su coche, los billetes arrugados en su mano, mirando la enorme casa con una mezcla de confusión y algo más que no podía identificar. Había transportado a cientos, quizás miles de clientes adinerados durante sus años como conductor. Estaba acostumbrado a los insultos, a la indiferencia, a ser tratado como invisible. Pero nunca había experimentado algo como esto. La extraña tensión en el coche, la forma en que esa mujer lo había mirado a través del espejo retrovisor, como si estuviera viendo un fantasma. Y él también había sentido algo. Una conexión inexplicable, un tirón en algún lugar profundo de su pecho que no tenía sentido lógico. Esos ojos color ámbar de la mujer, había algo en ellos que le resultaba inquietantemente familiar, como un recuerdo justo fuera de su alcance. Sacudió la cabeza guardando el dinero en su billetera. Estaba siendo ridículo. Demasiadas horas trabajando, no suficiente sueño. Eso era todo. Subió a su coche y arrancó el motor, pero antes de irse, echó una última mirada a la mansión. En una de las ventanas del segundo piso, una silueta observaba. No podía estar seguro, pero parecía ser ella, de pie detrás de las cortinas, mirándolo partir. Dentro de la mansión, Isabella se alejó de la ventana, su corazón aún latiendo con fuerza irregular. Se sirvió un vaso de whisky de una botella de Glenfiddich de 50 años, sus manos temblando ligeramente.
La habitación a su alrededor era un testimonio del buen gusto y la riqueza. Muebles de diseñador, arte africano contemporáneo en las paredes, una vista del océano que había costado millones, pero en ese momento todo parecía vacío, insignificante. Se dejó caer en su sofá de cuero italiano, bebiendo el whisky de un trago y sintiendo el ardor familiar deslizarse por su garganta. Cerró los ojos y la imagen regresó, clara como si hubiera sucedido ayer. Su hijo, Mandla, con solo 5 años, sus grandes ojos oscuros brillando con inocencia, mientras le preguntaba si podían comprar dulces en el mercado de Johannesburgo. Era 1999, un año de transición y esperanza en Sudáfrica. El país estaba encontrando su camino después del apartheid, y el mercado de Newtown, en Johannesburgo, bullía con vida y energía. Isabela, entonces, una joven mujer de 27 años que trabajaba como agente inmobiliaria, había llevado a Mandla para comprar verduras frescas. Era un sábado soleado, perfecto. Y entonces, en un parpadeo, todo se convirtió en una pesadilla. Un tumulto, gente corriendo, gritos. Alguien había gritado algo sobre ladrones. La multitud se agitó como una ola humana. Isabela había apretado la mano de Mandla, pero en el caos, la pequeña mano se había soltado. Cuando la multitud finalmente se dispersó y ella pudo respirar, su hijo había desaparecido. Lo que siguió fueron 5 años de búsqueda desesperada. Denuncias policiales, investigadores privados que drenaron sus ahorros, apariciones en televisión suplicando por información, noches sin dormir, revisando cada pista, cada supuesto avistamiento. La policía había sugerido varias posibilidades: secuestro para tráfico de niños, adopción ilegal, incluso la terrible posibilidad de que hubiera sido víctima de los rituales de Muti, una práctica oscura que ocasionalmente aparecía en las noticias. Pero nunca encontraron nada concreto, ningún cuerpo, ninguna pista sólida. Simplemente desapareció. Eventualmente tuvo que aceptar lo que todos le decían, que su hijo probablemente estaba muerto, que tenía que seguir adelante con su vida. Y lo había intentado. Se había sumergido en el trabajo, canalizando su dolor en ambición. Había construido su imperio inmobiliario ladrillo por ladrillo, contrato por contrato. Se había convertido en Isabela Mokoena, la magnate, la mujer que nunca perdía, la que intimidaba a los competidores con una sola mirada. Pero ahora, 25 años después, una mirada a través del espejo retrovisor de un taxi había resucitado todo. Esos ojos, ese lunar bajo el ojo izquierdo, exactamente donde lo tenía Mandla, la forma de la mandíbula, la edad correcta. «No», se dijo a sí misma en voz alta, llenando su vaso de whisky nuevamente. «No puedes hacer esto otra vez. No puedes ver a tu hijo en cada rostro desconocido. Ya pasaste por esto, lo superaste». Pero incluso mientras las palabras salían de su boca, sabía que no eran verdad. Nunca lo había superado. Solo había aprendido a esconder el dolor bajo capas de éxito y control. Su teléfono sonó, sacándola de sus pensamientos. Era Marcus, su asistente. «Señora Mokoena, solo llamaba para confirmar que llegó bien a casa y para informarle que su conductor regular tendrá el coche listo mañana por la mañana». «Sí, gracias, Marcus», respondió Isabela, su voz automáticamente retomando ese tono profesional y distante. «¿El taxi de hoy? ¿Puedes obtener información sobre el conductor?» Hubo una pausa en la línea. Marcus estaba claramente sorprendido por la pregunta. «¿Tuvo algún problema, señora? ¿Puedo presentar una queja formal si...» «No, no fue eso. Solo necesito su información de contacto. Dejé algo en su coche. Era una mentira, pero funcionó». Marcus, eficiente como siempre, prometió enviarle los detalles en 10 minutos. Isabela se quedó sentada en la oscuridad creciente de su sala de estar, observando cómo las luces de la ciudad comenzaban a parpadear a lo lejos. El océano rugía suavemente en la distancia.
y por primera vez en muchos años permitió que las lágrimas corrieran por sus mejillas, lágrimas por un niño perdido, por años de dolor enterrado y por la imposible chispa de esperanza que había despertado en su corazón. Tabo conducía de regreso hacia Khayelitsha, el municipio en las afueras de Ciudad del Cabo donde vivía. El sol ya se había puesto completamente, y las luces de la autopista N2 creaban ríos de luz blanca y roja en ambas direcciones. A esta hora, el tráfico fluía mejor, y normalmente Tabo apreciaba estos momentos de transición entre su jornada laboral y su hogar. Pero esta noche, su mente estaba inquieta. No podía quitarse de la cabeza los ojos de esa mujer. Isabela Mokoena, había dicho su asistente. Tabo había escuchado ese nombre antes, por supuesto. Era difícil vivir en Ciudad del Cabo y no conocer a Isabela Mokoena, la magnate inmobiliaria cuyo rostro aparecía regularmente en vallas publicitarias y en Business Times. Pero nunca la había visto en persona hasta hoy. Y había algo en ella, algo más allá de su riqueza y su actitud altiva. Cuando sus ojos se encontraron en el espejo retrovisor, Tabo había sentido un escalofrío de reconocimiento que no podía explicar. Era como si una puerta cerrada en su memoria hubiera sido empujada ligeramente, dejando entrar un rayo de luz sobre algo que había estado oculto durante mucho tiempo. Tomó la salida hacia Khayelitsha, conduciendo por las calles familiares del municipio. Aquí, el contraste con la riqueza de Camps Bay era brutal y honesto. Casas de chapa corrugada se alineaban en las calles, algunas pintadas con colores brillantes en un intento de alegría contra la pobreza. Niños jugaban al fútbol bajo las farolas, sus risas llenando el aire nocturno. Vendedores ambulantes vendían carne asada y pap, el aroma de especias flotando en el aire. Este era el mundo de Tabo, y lo amaba con una ferocidad que sorprendería a muchos de sus clientes adinerados. Aquí había comunidad, gente que cuidaba unos de otros, que compartía lo poco que tenían. Había comenzado a conducir taxi para salir de este lugar, para dar a su familia una vida mejor. Pero con cada año que pasaba se daba cuenta de que Khayelitsha no era algo de lo que escapar, sino un hogar que honrar. Aparcó su Toyota frente a una pequeña casa de ladrillo, una de las pocas estructuras sólidas en un mar de viviendas temporales. La había construido con sus propias manos durante 5 años, ladrillo por ladrillo, ahorrando cada rand que podía. Era modesta según los estándares de Ciudad del Cabo, pero para él y su familia adoptiva era un palacio. ¡Tatazabo!, gritó una voz aguda antes de que pudiera siquiera cerrar la puerta del coche. Una niña de 8 años salió corriendo de la casa, sus trenzas rebotando mientras corría hacia él. Tabo se agachó justo a tiempo para atraparla en sus brazos, girándola en el aire mientras ella reía con deleite. «Nomsa, mi princesa, ¿cómo estuvo tu día en la escuela?» «Saqué un 10 en matemáticas». «La maestra dijo que soy la mejor de la clase», anunció orgullosamente, sus ojos brillando con alegría. «Eso es porque eres brillante, como tu hermano», dijo una voz desde la puerta. Mama Grace estaba parada en el umbral, secándose las manos en su delantal. Tenía 65 años, pero parecía mayor, su rostro marcado por los años de trabajo duro y el sol africano. Pero sus ojos todavía brillaban con una calidez que podía derretir hasta el corazón más frío. Era esos ojos los que habían mirado a un niño perdido de 5 años hace 25 años y habían decidido que merecía una oportunidad de vida. Tabo bajó a Nomsa y caminó hacia Mama Grace, besándola en ambas mejillas en el saludo tradicional. «Mama, huele delicioso. ¿Es tu umkusho?» «Sí, tu favorito, con extra de mantequilla como te gusta», sonrió ella, palmeando su mejilla con afecto. «Ven, come. Has trabajado todo el día». Dentro de la casa, la mesa estaba puesta con sencillez pero con amor. El umksho,
Un guiso tradicional xosa de maíz y frijoles humeaba en un plato grande en el centro. Había también pan fresco y calabaza asada. No era la comida de un restaurante de 5 estrellas, pero para Tabo era mejor que cualquier banquete. Mientras comían, Nomsa charlaba sin parar sobre su día, sobre su mejor amiga Sola, sobre el nuevo maestro de ciencias, sobre el perro callejero que había adoptado secretamente y estaba alimentando detrás de la escuela. Tabo escuchaba con atención, haciendo preguntas, riendo en los momentos apropiados. Pero Mama Grace, que lo conocía mejor que nadie en el mundo, notó la distracción en sus ojos. «¿Qué te preocupa, hijo mío?», preguntó después de que Nomsa se fuera a hacer su tarea. Tabo vaciló, bebiendo su rooibos tea. ¿Cómo explicar la extraña experiencia del día? ¿Cómo poner en palabras ese momento de conexión inexplicable con una completa extraña? Tuve una pasajera hoy, una mujer rica, muy exitosa. Fue diferente. Mama Grace esperó pacientemente. Sabía que Tabo hablaría cuando estuviera listo. Ella me insultó, llamó a mi coche un cacharro, me acusó de querer estafarla. Nada que no haya escuchado antes, continuó Tabo, sus dedos tamborileando nerviosamente en la taza. Pero luego, cuando nuestros ojos se encontraron en el espejo retrovisor, fue como si me conociera. Y yo sentí que la conocía a ella también, mamá. No tiene sentido, lo sé. Mama Grace se puso rígida casi imperceptiblemente, su mano temblando ligeramente mientras bajaba su propia taza. Era un movimiento tan sutil que Tabo apenas lo notó, pero estaba ahí. Un momento de alarma, de miedo. ¿Cómo se llamaba esta mujer?, preguntó, su voz cuidadosamente neutral. Isabela Mocoena, la magnate inmobiliaria. El silencio que siguió fue pesado y cargado de significado. Mama Grace miró fijamente su taza, sus labios apretados en una línea fina. Durante un momento largo no dijo nada, y Tabo pudo ver el conflicto jugando en su rostro. «Mamá, ¿qué pasa? ¿La conoces?» «Yo», comenzó ella, y luego se detuvo, sacudiendo la cabeza. «Es un nombre común. Estoy segura de que no es la misma persona». Pero Tabo conocía a Mama Grace demasiado bien. Podía leer cada matiz en su rostro, cada inflexión en su voz. Estaba mintiendo, o al menos ocultando algo. «Mamá, por favor, si sabes algo...» Mama Grace se levantó bruscamente, comenzando a recoger los platos con más fuerza de la necesaria. «No sé nada, Tabo. Solo estás teniendo un día extraño. Todos tenemos esos días. Ahora ayúdame a lavar los platos». Tabo quiso presionar más, pero algo en la rigidez de los hombros de Mama Grace le advirtió que no era el momento. Había secretos en esta casa, secretos que Mama Grace había guardado durante 25 años. Y él había respetado eso, agradecido simplemente por el amor y el refugio que ella le había dado. Más tarde esa noche, después de que Nomsa se durmiera y Tabo se retirara a su pequeña habitación, Mama Grace se sentó sola en la sala de estar con una vieja caja de zapatos en su regazo. Sus manos temblaban mientras levantaba la tapa, revelando contenidos que no había mirado en años. Allí, entre papeles amarillentos y fotografías descoloridas, estaba la verdad que había ocultado durante tanto tiempo. Un periódico de 1999, la primera plana, mostraba la foto de una mujer más joven desesperada. Madre busca desesperadamente a hijo secuestrado en Johannesburgo. La mujer en la foto era claramente reconocible como una versión más joven de Isabela Mocoena. Y junto al periódico había una pequeña pulsera de plata grabada con un nombre, Mandla. Mama Grace cerró los ojos, las lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. Había sabido que este día llegaría eventualmente. Había temido y esperado a la vez durante 25 años, porque la verdad era complicada, matizada con tonos de gris en lugar de blanco y negro simple. Ella no había secuestrado a Tabo. Esa era la verdad que se aferraba cuando las dudas la atormentaban en las noches oscuras.
Lo había encontrado llorando en una estación de autobuses de Johannesburgo, 3 días después de su desaparición. Un niño sucio, hambriento, aterrorizado, con un lunar bajo el ojo izquierdo y una pulsera de plata que decía Mandla. Él le había dicho, con voz temblorosa, que un hombre lo había tomado del mercado, lo había llevado a un lugar oscuro, pero luego se había asustado y lo había abandonado en la estación. Mandla no sabía cómo volver a casa. No recordaba su apellido ni su dirección. Solo recordaba que su mamá olía a flores y que vivían cerca de un gran edificio con un reloj. Mama Grace había visto los carteles, había escuchado las noticias sobre el niño desaparecido y había tratado, Dios sabía que lo había intentado, de llevarlo a la policía. Pero en 1999 las cosas eran diferentes. Era una mujer negra, pobre, de calle Licha. Los policías la habían mirado con sospecha, la habían acusado de ser la secuestradora. La habían interrogado durante horas, gritándole, amenazándola, aterrorizada de que le quitaran al niño y lo pusieran en un orfanato lleno de horrores. Había escuchado historias, o peor, de que la arrestaran y dejaran a sus propios hijos desamparados. Mama Grace había huido, había tomado al niño y había regresado a Ciudad del Cabo, a 1.400 kilómetros de distancia, donde nadie haría preguntas. Y con el tiempo, el niño traumatizado había olvidado. Los psicólogos dicen que los niños tienen esa capacidad cuando los recuerdos son demasiado dolorosos. A los 6, 7, 8 años, Mandla ya no mencionaba a su otra madre. Se había convertido en Thabo, su hijo, en todo, menos en sangre. Mama Grace se había convencido a sí misma de que estaba haciendo lo correcto, que el niño era más feliz con ella que regresando a una madre que no había podido protegerlo. Pero la culpa nunca la había dejado completamente. Y ahora, 25 años después, el pasado había vuelto para cobrar su deuda. Metió los papeles de vuelta en la caja con manos temblorosas. No podía decírselo a Thabo. No todavía. No así. Él la vería como una secuestradora, una mentirosa. Perdería a su hijo, el niño que había criado con todo su amor, que se había convertido en un hombre bueno a pesar de las circunstancias. Pero en su corazón, Mama Grace sabía que la verdad tenía una manera de salir a la luz. Y cuando lo hiciera, cambiaría todo para siempre. Los siguientes días pasaron en una niebla de tensión contenida para ambos, Isabela y Thabo, aunque por razones diferentes. Isabela se encontraba incapaz de concentrarse en su trabajo. Durante las reuniones de la junta directiva, su mente vagaba hacia ese encuentro en el taxi. Durante las llamadas con inversores internacionales, se sorprendía a sí misma revisando compulsivamente la tarjeta de contacto que Marcus le había conseguido. Thabo Nkosi, conductor profesional, 5 estrellas. El apellido Nkosi no significaba nada para ella. No era el apellido de su hijo, Mokoena, pero eso no descartaba nada. En Sudáfrica, especialmente en casos de adopciones informales o en situaciones complicadas, los nombres cambiaban con frecuencia. Se había prometido a sí misma no obsesionarse, no caer nuevamente en el pozo de la falsa esperanza que casi la había destruido años atrás. Pero no podía evitarlo. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos oscuros en el espejo retrovisor. Ese lunar, la forma de su rostro. Al tercer día después del encuentro, Isabela tomó una decisión. Era jueves por la tarde, y en lugar de llamar a su conductor habitual, marcó el número de Thabo directamente. El teléfono sonó 4 veces antes de que él contestara, y por un momento terrible, Isabela pensó que no lo haría. «Hola, aquí Thabo Nkosi», respondió finalmente, su voz profunda resonando a través de la línea. Isabela sintió su corazón acelerarse, una reacción que la irritó consigo misma. «Soy Isabela Mokoena. Me llevaste a Camps Bay hace unos días». Hubo una pausa en la línea.
Cuando Tabo habló de nuevo, su tono era cauteloso. «Sí, señora Mokoena, la recuerdo. ¿Necesita transporte?» «Sí», respondió ella, aunque no era realmente cierto. «Necesito ir al Victoria en Alfred Waterfront, mañana por la tarde, a las 3. ¿Estás disponible?» Otra pausa. Tabo estaba claramente sopesando algo en su mente. «Estaré disponible, señora. Le enviaré la confirmación por mensaje». «Bien». ¿Y Tabo...? Isabela vaciló, sin saber exactamente qué decir. «Lamento haberme comportado mal el otro día. Fue descortés de mi parte». El silencio en la línea era tan grueso que Isabela casi podía sentirlo. Una disculpa de Isabela Mokoena era algo raro, prácticamente legendario en su ausencia. Ella no pedía disculpas. Ella ganaba, dominaba, conquistaba. Las disculpas eran para los débiles. «Aprecio eso, señora», respondió Tabo finalmente, su voz suavizándose ligeramente. «Nos vemos mañana». Al día siguiente, Isabela se encontró haciendo algo completamente fuera de personaje, cambiando de atuendo 3 veces antes de decidirse por un conjunto elegante, pero no excesivamente formal, pantalones de lino color crema y una blusa de seda azul marino. Se miró en el espejo de su enorme vestidor, irritada consigo misma por preocuparse por su apariencia para un simple viaje en taxi. «Esto es ridículo», se dijo a sí misma. «Estás actuando como una adolescente, no como una CEO de 52 años». Pero cuando el Toyota blanco de Tabo se detuvo frente a su mansión exactamente a las 3 y él salió para abrirle la puerta con esa sonrisa educada que parecía permanentemente fija en su rostro, Isabela sintió nuevamente ese tirón familiar en su pecho. «Buenas tardes, señora Mokoena», saludó Tabo, su postura profesional, pero notablemente menos tensa que en su primer encuentro. «Buenas tardes, Tabo». «Por favor, puedes llamarme Isabela», dijo ella, sorprendiéndose a sí misma nuevamente. Los ojos de Tabo se ensancharon ligeramente en sorpresa, pero asintió. «Como desee, Isabela». El viaje al Waterfront comenzó en silencio, pero era diferente al silencio tenso de su primer encuentro. Había una cualidad expectante en él, como si ambos estuvieran esperando que el otro dijera algo significativo. Isabela se inclinó hacia adelante, decidiendo romper el hielo. «¿Hace cuánto tiempo conduces taxi en Ciudad del Cabo?» 5 años formalmente, respondió Tabo, su mirada dividida entre el camino y el espejo retrovisor. «Pero he vivido aquí toda mi vida adulta. Llegué cuando tenía 18 años, buscando oportunidades». «¿De dónde viniste?» «De Cayelicha, principalmente». Aunque vaciló, y algo cruzó su rostro, una sombra de incertidumbre. «La verdad es que mis primeros recuerdos son un poco confusos. Crecí en Johannesburgo hasta los 5 años, pero luego mi madre, Mama Grace, me trajo a Ciudad del Cabo. No recuerdo mucho de Johannesburgo». El corazón de Isabela se detuvo. Johannesburgo. 5 años. Esa no podía ser una coincidencia. Su voz salió más aguda de lo que pretendía cuando preguntó: «¿Tu madre biológica o...?» Tabo la miró a través del espejo retrovisor, y en sus ojos había una mezcla de confusión y algo más. Algo que parecía hambre por respuestas a preguntas que nunca se había permitido hacer en voz alta. «Mama Grace es mi madre en todos los sentidos que importan. Me crió, me amó, me educó», dijo con firmeza, pero luego su voz se suavizó. «Pero sí, técnicamente me adoptó informalmente. Nunca hablamos mucho sobre cómo o por qué. Siempre asumí que mis padres biológicos no podían cuidarme, o quizás habían muerto. Mama Grace siempre cambia de tema cuando pregunto». Isabela sintió que sus manos temblaban. Abrió su bolso y sacó su teléfono con dedos temblorosos, navegando a través de fotos que había guardado durante 25 años. Fotos de Mandla, su hermoso niño con esos grandes ojos oscuros y ese lunar distintivo bajo el ojo izquierdo. «Tabo, ¿puedes detenerte un momento?» Su voz se quebró ligeramente. Tabo
Claramente preocupado por el cambio en su tono, se detuvo en el arcén de la carretera que bordeaba el océano. Se volvió completamente en su asiento para mirarla. ¿Está bien? ¿Necesita que llame a alguien? Isabela negó con la cabeza, extendiendo el teléfono hacia él con manos temblorosas. Solo mira estas fotos. Por favor. Tavo tomó el teléfono con incertidumbre, sus ojos cayendo sobre la pantalla, y entonces se quedó completamente inmóvil. La foto mostraba a un niño pequeño, tal vez de 4 o 5 años, sonriendo a la cámara. Tenía una sonrisa radiante, mejillas regordetas y grandes ojos oscuros. Y debajo del ojo izquierdo, en el mismo lugar exacto donde Tavo tenía el suyo, había un lunar. Esto es imposible, susurró Tavo, desplazándose a la siguiente foto. Y la siguiente. Cada una mostraba al mismo niño en diferentes etapas, todas tomadas antes de los 5 años. Se parece exactamente a mí cuando era niño. Yo tengo fotos similares, la misma sonrisa, el mismo lunar. Isabela sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas, no haciendo ningún esfuerzo por detenerlas. Su nombre era Mandla. Desapareció en un mercado de Johannesburgo en agosto de 1999. Tenía 5 años. Era mi hijo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Tavo miraba fijamente las fotos, luego a Isabela, luego de vuelta a las fotos. Su rostro había palidecido bajo su piel oscura y sus manos temblaban tanto que casi deja caer el teléfono. No, esto no puede ser real. Usted no puede ser... Las palabras murieron en sus labios, mientras su mente claramente trataba de procesar lo imposible. «El lunar bajo tu ojo izquierdo», dijo Isabela, su voz rota por la emoción. Mandla tenía exactamente el mismo, y la edad es correcta. Y Johannesburgo, y 5 años. Tavo, yo... creo que podría ser mi hijo. Tavo salió del coche abruptamente, necesitando aire, necesitando espacio. Se apoyó contra el capó, mirando al océano Atlántico sin verlo realmente. Su mente era un torbellino de confusión, negación, esperanza aterradora y preguntas que había enterrado durante toda su vida. Isabela salió también, manteniéndose a unos pasos de distancia, dándole espacio, pero sin poder quedarse dentro del coche. El viento del océano azotaba su cabello perfectamente arreglado, pero no le importaba. «Tenía una pulsera», dijo Tavo repentinamente, su voz ronca. «Una pulsera de plata. La tenía cuando mamá Grace me encontró. Decía un nombre. No Tavo. Otro nombre». Ella la guardó. Dijo que era importante, que algún día podría querer saber de dónde venía. «¿Decía Mandla?», preguntó Isabela casi sin poder respirar. Tavo se volvió para mirarla, y en ese momento, con la luz del sol iluminando su rostro, Isabela vio claramente lo que su corazón ya sabía. Este era su hijo. 25 años mayor, convertido en un hombre, pero su hijo sin duda. «No lo sé», admitió Tavo. «Nunca la miré. Tenía demasiado miedo de lo que significaría, de las respuestas que podría encontrar». Isabela dio un paso hacia él, moviéndose lentamente como si se acercara a un animal asustado. «Tavo, ¿harías algo por mí? ¿Considerarías hacerte una prueba de ADN? Solo para estar seguros. Yo necesito saber, y creo que tú también». Tavo la miró durante un largo momento, sus ojos oscuros, buscando en los de ella, y en ellos Isabela vio reflejado su propio dolor, su propia esperanza desesperada. «Sí», dijo finalmente. «Sí, me haré la prueba». Los siguientes 10 días fueron los más largos de la vida de Isabela, y posiblemente también de la de Tavo. Habían ido juntos a una clínica privada en el centro de Ciudad del Cabo, donde un técnico había tomado muestras de saliva de ambos con profesionalismo discreto. El laboratorio prometió resultados en 1 semana a 10 días, dependiendo de la carga de trabajo. Isabela había pagado por el servicio urgente, por supuesto, lo que garantizaba que recibirían los resultados en el extremo más corto de ese rango de tiempo.
pero incluso 7 días parecían una eternidad cuando estaba esperando la respuesta a una pregunta que había obsesionado su vida durante 25 años. Durante ese período de espera, ella y Tavo habían comenzado a verse con más frecuencia. Primero fueron conversaciones cuidadosas en cafés, discusiones tentativas sobre sus vidas, intercambiando historias como dos extraños que intentaban encontrar puntos en común. Pero gradualmente, algo más profundo comenzó a emerger, una conexión genuina, un reconocimiento de almas que iba más allá de la biología. Tavo le habló sobre su vida en Khayelitsha, sobre Mama Grace y su inquebrantable amor y sacrificio. Le contó sobre su hermana menor Nomsa, sobre los años difíciles tratando de construir su negocio de transporte, sobre sus sueños de algún día abrir su propia empresa de logística. Hablaba con pasión sobre la comunidad que lo había formado, sobre las lecciones de resiliencia y humanidad que había aprendido en las calles de uno de los municipios más difíciles de Sudáfrica. Isabela, por su parte, compartió la historia de su ascenso en el mundo empresarial. Pero por primera vez en décadas, también habló sobre el dolor que había impulsado ese ascenso, la pérdida de Mandla, el colapso de su matrimonio, las noches sin dormir, los años de búsqueda desesperada. Le mostró carpetas llenas de recortes de prensa, informes de investigadores privados, fotos de cada supuesto avistamiento que había perseguido inútilmente. Fui a terapia durante años, le confió una tarde mientras tomaban café en un café frente al océano en Sea Point. Los terapeutas me decían que tenía que aceptar su muerte, que tenía que seguir adelante, pero nunca pude. Algo dentro de mí se negaba a creer que había muerto. Una madre sabe, ¿entiendes? Sentía que todavía estaba ahí afuera, en algún lugar. Tavo había tomado su mano en ese momento, un gesto simple, pero profundamente significativo. No puedo imaginar ese dolor, no puedo imaginar lo que pasaste. Y yo no puedo imaginar lo que tú pasaste, respondió Isabela. Un niño pequeño, separado de todo lo que conocía, aterrorizado, perdido. Si resulta que si eres mi hijo, entonces pasaste por algo traumático, y lamento muchísimo no haber podido protegerte de eso. Mientras tanto, en Khayelitsha, Mama Grace estaba experimentando su propia crisis. Tavo le había contado sobre el encuentro con Isabela, sobre las fotos, sobre la prueba de ADN. No había sido una confrontación. Tavo era demasiado amable para eso. Pero había preguntas en sus ojos, preguntas que ella ya no podía evitar. Una noche, después de que Nomsa se fuera a dormir, Mama Grace finalmente sacó la vieja caja de zapatos. Con manos temblorosas, se la dio a Tavo. «Creo que es hora de que veas esto», dijo su voz cargada con 25 años de secretos. Tavo abrió la caja y su corazón se detuvo al ver el contenido. Los recortes de prensa sobre el niño desaparecido, la foto de una Isabela más joven suplicando por ayuda, y allí, en el fondo, la pulsera de plata. La tomó con dedos temblorosos, acercándola a la luz. El grabado era claro: «Mandla». «Mamá». Su voz se quebró. «¿Qué es esto? ¿Qué significa?» Mama Grace se derrumbó en una silla, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Significa que soy una mentirosa, Tavo. Significa que he vivido con culpa y miedo durante 25 años. Significa que te robé tu verdadera identidad». Y entonces, con voz rota, le contó todo. Sobre encontrarlo en la estación de autobuses, sucio y aterrorizado, sobre su intento de llevarlo a la policía y el trato brutal que recibió, sobre su decisión de huir con él a Ciudad del Cabo, sobre las justificaciones que se había dicho a sí misma durante años, que el niño era más feliz con ella, que lo estaba protegiendo, que su madre biológica no había podido mantenerlo seguro. Pero la verdad, dijo finalmente, mirándolo directamente a los ojos,
Es que tenía miedo, miedo de la policía, miedo del sistema, miedo de perder a otro hijo después de que tu hermano mayor muriera de tuberculosis el año anterior. Te vi, te necesité y fui egoísta. Decidí que mereces una familia que te amara y me convencí de que esa familia era yo. Tabo estaba inmóvil, la pulsera aún en su mano, procesando la confesión. Su primer instinto fue la rabia, la sensación de traición. Pero mirando a esta mujer que lo había criado, que había sacrificado todo por él, que le había enseñado el significado del amor y el honor y la integridad, no podía simplemente etiquetarla como villana. ¿Alguna vez pensaste en decírmelo?, preguntó finalmente. Todos los días, admitió Mama Grace, especialmente cuando te veía preguntar sobre tu pasado. Pero tenía tanto miedo de perderte. Eres mi hijo, Tabo. Lo has sido durante 25 años. La idea de que me odiaras, de que me abandonaras, era más de lo que podía soportar. Tabo se levantó y caminó hacia la ventana, mirando las luces dispersas de Khayelitsha. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, estaba la mujer que le había dado todo, que lo había amado incondicionalmente. Por el otro, estaba la verdad que le había sido ocultada, la madre biológica que había pasado 25 años buscándolo. «Necesito tiempo para procesar esto, mamá», dijo finalmente sin volverse. «No te odio, no estoy seguro de lo que siento, pero necesito tiempo». Mama Grace asintió, entendiendo que no podía pedir más. Había confesado la verdad y ahora tendría que vivir con las consecuencias. Cuando llegaron los resultados del ADN, Isabela organizó un encuentro en su casa de Camps Bay. Había invitado a Tabo y le había dicho que podía traer a quien quisiera para apoyo. Él había elegido venir solo, aunque Isabela sospechaba que había sido una decisión difícil. Se sentaron en la terraza con vista al océano, el sobre blanco de la clínica de ADN entre ellos sobre la mesa de cristal. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. El momento parecía pesado, con el peso de décadas de dolor, esperanza y preguntas sin respuesta. ¿Listo?, preguntó Isabela, su mano temblando ligeramente mientras alcanzaba el sobre. Tabo asintió, su mandíbula tensa. Isabela abrió el sobre cuidadosamente, extrayendo el documento. Sus ojos escanearon las palabras técnicas, los números, los gráficos, y entonces lo vio. Probabilidad de paternidad, 99.99%. No paternidad, notó con una pequeña sonrisa irónica, sino relación materna. Los resultados eran inequívocos. «Es cierto», susurró Isabela, las lágrimas comenzando a caer. «Eres mi hijo. Eres Mandla». Tabo tomó el papel con manos temblorosas, leyendo los resultados él mismo. Cuando las palabras finalmente penetraron, cuando la realidad de lo que significaban realmente lo golpeó, sintió que algo dentro de él se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. «Tengo una madre», dijo, su voz llena de maravilla y dolor. «Todo este tiempo tenía una madre que me estaba buscando». Isabela se levantó, moviéndose alrededor de la mesa hacia él. Por un momento vaciló, insegura de si sería bienvenida, pero entonces Tabo también se levantó, y repentinamente estaban en los brazos del otro. 25 años de pérdida, dolor y anhelo se vertieron en ese abrazo. Isabela sollozaba contra el pecho de su hijo, sus manos aferrándose a él como si temiera que pudiera desaparecer nuevamente. «Lo siento», repetía una y otra vez. «Siento no haber podido protegerte. Siento que hayas tenido que crecer sin mí. Siento cada segundo que perdimos». Tabo la sostenía, sus propias lágrimas mojando el cabello de Isabela. «No fue tu culpa, mamá. Nunca fue tu culpa». La palabra mamá se sintió extraña y maravillosa en su lengua, una palabra que había usado para Mama Grace durante 25 años, pero que ahora tomaba un nuevo significado.
Se quedaron así durante largo tiempo, sosteniendo los pedazos rotos del otro, comenzando el lento proceso de curación. Las semanas que siguieron fueron complicadas, llenas de alegría y dolor en igual medida. Isabela y Tavo comenzaron a construir una relación, navegando cuidadosamente entre la realidad de quienes eran ahora y el fantasma de quienes podrían haber sido si nunca se hubieran separado. Isabela quería darle todo: dinero, propiedad, oportunidades de negocio, pero Tavo, con la humildad y el orgullo que Mama Grace le había inculcado, rechazó la mayoría. Aceptó ayuda para expandir su negocio de transporte, pero insistió en trabajar por cada rand ganado. Aceptó la oferta de pagar la universidad privada de Nomsa, reconociendo que esa era una oportunidad que podría cambiar la vida de su hermana. Pero se negó a mudarse a la mansión de Camps Bay, eligiendo permanecer en la casa que había construido con sus propias manos en Calle Litsha. «Necesito hacer esto a mi manera, mamá», explicó durante una de sus cenas semanales. «No porque no aprecie lo que ofreces, sino porque necesito saber que soy más que solo tu hijo perdido que regresó. Necesito ser Tavo, el hombre que me he convertido, no solo Mandla, el niño que perdiste». Isabela había luchado con eso al principio, su instinto de protegerlo y mimarlo chocando con la realidad de su independencia. Pero con el tiempo comenzó a entender. Su hijo había crecido para ser un hombre notable, y gran parte de eso era gracias a las circunstancias que ella había maldecido durante 25 años. El encuentro más difícil llegó cuando Isabela finalmente conoció a Mama Grace. Tavo lo había organizado cuidadosamente, asegurándose de que Isabela entendiera toda la historia antes de que se reunieran. Le había mostrado la caja de zapatos con sus contenidos reveladores. Había explicado las circunstancias del miedo y la desesperación de Mama Grace. Se reunieron en un parque neutral en el centro de Ciudad del Cabo, con Tavo presente como mediador y ancla emocional. Las dos mujeres que habían formado al hombre que amaban se miraron con una mezcla de resentimiento, comprensión y respeto reacio. «Usted me robó 25 años con mi hijo», dijo Isabela, su voz fría pero controlada. «25 años que nunca recuperaré. 25 navidades, cumpleaños, primeros días de escuela. Todo se fue porque usted decidió que tenía más derecho a él que yo». Mama Grace no se encogió ante la acusación. Mantuvo la cabeza alta, aunque las lágrimas corrían por sus mejillas. «Tiene razón, tomé esa decisión y he vivido con la culpa cada día desde entonces. Pero también le di amor, señora Mokoena. Le di un hogar, una familia, educación, valores. Hice todo lo que pude con los pocos recursos que tenía. Lo protegí, lo alimenté, lo crié para ser el hombre que es hoy. Eso también cuenta, ¿no?». Isabela quiso argumentar. Quiso gritar que ninguna cantidad de buena crianza compensaba el robo de un niño. Pero mirando a Tavo, viendo al hombre equilibrado, ético y compasivo en el que se había convertido, tuvo que admitir una verdad incómoda. Mama Grace le había dado algo valioso. Tal vez no de la manera correcta. Tal vez a través de medios que eran cuestionables en el mejor de los casos y criminales en el peor, pero el resultado era innegable. «No la perdonaré fácilmente», dijo Isabela finalmente. «Tal vez nunca pueda perdonarla completamente, pero reconozco que amó a mi hijo y que él la ama. Y eso tendrá que ser suficiente por ahora». Tavo había sostenido las manos de ambas mujeres entonces, creando un puente humano entre su pasado y su presente. «Ambas son mis madres», dijo con firmeza. «Una me dio la vida, la otra me dio una vida que valía la pena vivir, y voy a amar a ambas, incluso si eso es complicado, incluso si a veces es doloroso, porque así es como las familias funcionan, imperfectas, complicadas pero juntas». 6 meses después del encuentro fatídico en ese taxi, Isabela organizó una cena en su casa de Camps Bay.
Era un asunto más pequeño de lo que normalmente organizaba para eventos sociales, pero infinitamente más significativo. Estaban presentes Thabo y su pequeña hermana Nomsa, quien había quedado absolutamente deslumbrada por la casa de la otra abuela. Mama Grace también estaba allí, incómoda en ese entorno de lujo, pero haciéndose presente por amor a su hijo. También estaba Marcus, el asistente leal de Isabella, quien se había convertido en una especie de hermano mayor para Thabo, ayudándolo a navegar el mundo empresarial mientras lanzaba su compañía de logística. Isabella había cocinado personalmente, una hazaña que había sorprendido a todos los que la conocían. El menú era una fusión, un couchot de Mama Grace, el plato favorito de Thabo, junto con salmón al horno con hierbas, uno de los platos que Isabella había perfeccionado en sus clases de cocina de lujo. Mientras comían, Nomsa entretenía a todos con historias de su escuela, su entusiasmo juvenil llenando los espacios donde la conversación adulta podría haberse vuelto tensa. Thabo miraba alrededor de la mesa, maravillado por la extraña familia que se había formado a partir de las cenizas de la tragedia. Después de la cena, mientras los demás tomaban café en la terraza, Isabella y Thabo caminaron por el jardín iluminado por luces suaves. El océano rugía suavemente en la distancia. ¿Estás feliz?, preguntó Isabella repentinamente. Con cómo han resultado las cosas, quiero decir. Sé que no es lo que ninguno de nosotros imaginó. Thabo consideró la pregunta cuidadosamente. Felicidad era una palabra complicada para lo que sentía. Había pérdida, definitivamente. La pérdida de una infancia con su madre biológica. La pérdida de la simplicidad en su relación con Mama Grace. Pero también había ganancia, una madre que lo había buscado incansablemente, que lo amaba con una ferocidad que aún lo asombraba. Una expansión de su familia que incluía posibilidades que nunca había imaginado para sí mismo o para Nomsa. «Estoy incompleto», dijo finalmente. «Por primera vez en mi vida siento que todas las piezas encajan. No perfectamente, no sin cicatrices, pero encajan. ¿Eso cuenta como felicidad?». Isabella sonrió, tomando su mano. «Creo que eso cuenta como algo incluso mejor que la felicidad. Eso cuenta como paz». Permanecieron así por un momento, madre e hijo, unidos por la biología, separados por las circunstancias y reunidos por el destino. O tal vez no el destino, pensó Isabella. Tal vez solo la persistente esperanza humana de que las cosas rotas podían ser reparadas, que las familias perdidas podían ser encontradas, y que el amor, en todas sus formas complicadas e imperfectas, podía triunfar incluso sobre 25 años de separación. Detrás de ellos, a través de las ventanas iluminadas de la mansión, podían ver a los demás. Mama Grace contándole a Nomsa una historia que la hacía reír. Marcus revisando su teléfono, pero sonriendo ante la escena familiar. Era una imagen que ninguno de ellos podría haber imaginado hace solo 6 meses, y sin embargo, aquí estaban. «Mamá», dijo Thabo repentinamente, volviéndose hacia Isabella, «¿te he dicho que estoy pensando en volver a la universidad? Quiero estudiar administración de empresas adecuadamente, construir algo más grande que solo una pequeña empresa de transporte. Tal vez algo que pueda ayudar a otros jóvenes de Calle Licha a encontrar oportunidades». Los ojos de Isabella se iluminaron. Esta era la ambición que reconocía en sí misma, la determinación de construir, crear, dejar un legado. «Creo que eso es maravilloso. Y si necesitas ayuda con las conexiones, con las recomendaciones». «Lo sé», interrumpió Thabo suavemente, «y las aceptaré, pero aún lo haré a mi manera, aún trabajaré por ello». «No esperaría nada menos de mi hijo», respondió Isabella con orgullo genuino. Regresaron juntos a la casa, donde esperaba su familia poco convencional.
Y mientras entraban a la luz cálida, rodeados por el sonido de risas y conversación, ambos sabían que habían encontrado algo que habían estado buscando durante 25 años. No solo el uno al otro, sino a sí mismos reflejados en los ojos del otro. La historia de Isabella y Mandla, ahora Tavo, no era un cuento de hadas con un final perfectamente ordenado. Había demasiado dolor, demasiadas cicatrices, demasiadas complicaciones para eso. Pero era real, era suyo. Y en un mundo que a menudo parecía diseñado para separar a las personas, habían encontrado el camino de regreso el uno al otro. Y eso, pensó Isabella, mientras observaba a su hijo reír con su hermana, era más que suficiente. Era todo. Epílogo. Un año después, la compañía de logística de Tavo, Caminos Unidos, United Roads, había crecido de una operación de un solo coche a una flota de 15 vehículos, empleando a jóvenes de Khayelitsha y proporcionando servicios de transporte confiables en toda Ciudad del Cabo. Isabella había invertido en la empresa, pero Tavo mantenía el control operativo, manejándola con la ética de trabajo y la integridad que Mama Grace le había inculcado. Nomza estaba prosperando en su nueva escuela privada, sus calificaciones ganándole becas y oportunidades que una vez parecieron imposibles. Los fines de semana dividía su tiempo entre la casa de Khayelitsha y la mansión de Camps Bay, cómoda en ambos mundos, de una manera que Tavo aún estaba aprendiendo. Isabella había establecido una fundación en memoria de su hijo perdido y encontrado, la Fundación Mandla, dedicada a reunir familias separadas y proporcionar recursos para niños desaparecidos en Sudáfrica. Era su manera de convertir su tragedia personal en algo que pudiera ayudar a otros, de asegurarse de que otras madres no tuvieran que soportar 25 años de incertidumbre. Mama Grace, ahora jubilada de su trabajo en una fábrica, pasaba sus días cuidando un jardín comunitario en Khayelitsha y compartiendo las comidas del domingo, alternando entre su casa y la de Isabella. La relación entre las dos mujeres nunca sería simple, pero habían encontrado un respeto mutuo basado en su amor compartido por Tavo. Y Tavo mismo, el taxista que había insultado a una dama rica solo para descubrir que era su madre perdida, había encontrado su lugar entre dos mundos. Ya no era solo Tavo Nkosi de Khayelitsha, ni solo Mandla Mokoena, el hijo perdido de una magnate. Era ambos y ninguno, forjado en una identidad nueva que honraba todo lo que había sido y todo lo que estaba por ser. En una ciudad dividida durante tanto tiempo por líneas de raza, clase y oportunidad, su familia extendida y poco convencional representaba algo nuevo. La posibilidad de puentes en lugar de muros, de sanación en lugar de resentimiento, de amor que trasciende las circunstancias. Y todo había comenzado con un encuentro casual, una mirada compartida en un espejo retrovisor y el reconocimiento instintivo de una madre que nunca había dejado de buscar a su hijo. Algunas historias terminan, otras, como esta, simplemente comienzan de nuevo.